Unidad didáctica 8. Cómo trabajar para asegurar los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres y niñas con discapacidad. Vídeo 5. Unidad didáctica en lenguaje sencillo. Para defender los derechos humanos contamos con leyes y con políticas públicas. Hoy vamos a ver cómo podemos defender los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad en una de las leyes más importantes para ellas, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW. Con este vídeo queremos ofrecer formación sobre cómo defender los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad ante la CEDAW y su comité, bien a las organizaciones de personas con discapacidad y a las organizaciones de mujeres con discapacidad. ¿Qué vamos a conocer? Vamos a conocer la CEDAW y el trabajo de su comité, del comité CEDAW. Vamos a ver cómo defender los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad. Vamos a ver cómo utilizar la CEDAW comité para crear alianzas y colaboración. Comenzamos. CEDAW es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es una ley internacional aprobada por la ONU en 1979. Muchos países se han comprometido a cumplirla. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas. Es la mayor organización internacional que existe y une a la mayoría de los países del mundo. 193 países son miembros de la ONU. La ONU se encarga de mantener la paz en el mundo, de luchar contra la pobreza y de trabajar por los derechos humanos. Pues muchos países se han comprometido en cumplir lo que nos dice la CEDAW. La CEDAW lo que quiere es eliminar la discriminación contra las mujeres y las niñas. La discriminación contra las mujeres y las niñas se da cuando se trata a las mujeres y a las niñas de forma diferente que a los hombres y a los niños. Hay personas que piensan que las mujeres y las niñas son inferiores que los hombres y los niños y por eso las tratan peor. La CEDAW no quiere que eso suceda, no quiere que eso pase y es muy importante que la CEDAW también tenga en cuenta a las mujeres y a las niñas con discapacidad, porque las mujeres y las niñas con discapacidad se enfrentan a muchas más dificultades, son discriminadas, sufren más violencia y no se respetan sus derechos. Las mujeres y las niñas con discapacidad se sienten invisibles, no atienden a sus necesidades, pueden disfrutar de su. La CEDAW es la herramienta para defender los derechos de las mujeres y de las niñas con discapacidad también. Y es muy importante que las ONG que son las organizaciones no gubernamentales, es decir, las organizaciones que no son del gobierno y que no son las empresas, se les suele llamar pues ONG, fundaciones, asociaciones. Es muy importante que las ONG de personas con discapacidad y las ONG de mujeres con discapacidad y, y las organizaciones de mujeres conozcan la CEDAW y sobre todo conozcan cómo comunicarse con el comité CEDAW, porque el comité puede ayudarla a solucionar sus problemas cuando no se respetan sus derechos. La CEDAW, que es una ley internacional, porque es una ley de muchos países, la mayoría de los países del mundo están comprometidos con esta ley, y pues tiene 6 partes y en total tiene 30 artículos y en esos 30 artículos se dicen cuáles son los derechos de las mujeres y de las niñas. Derechos como la educación, el derecho al empleo, al derecho a tener salud, a que tengan prestaciones económicas y prestaciones, ayudas sociales, que se tenga en cuenta y se cuide, se proteja a la mujer rural, las que viven en zonas rurales, que haya una igualdad real ante la ley y derechos como el del matrimonio o el de la familia. Están en la CEDAW
hace varias cosas. Puede, para comprobar que los países eh, de verdad están cumpliendo a lo que se han comprometido, ¿no? Puede hacer un examen al país, hace recomendaciones a los países sobre cómo puede hacer que los derechos se cumplan en sus países, los derechos de las mujeres y las niñas, y también hace declaraciones, temas relacionados con las mujeres y las niñas. La CEDAW además tiene un complemento, porque estas tres funciones que tiene la CEDAW se quedaron pequeñas y necesitaban poder hacer más cosas para defender los derechos de las mujeres y de las niñas. Entonces, la CEDAW tiene un complemento que es un protocolo facultativo que le permite hacer más para defender los derechos de las mujeres y las niñas. Son dos herramientas más, como son las comunicaciones individuales, que son denuncias que pueden hacer las mujeres o quien representa a las mujeres porque no saben sus derechos, y también pueden investigar a los países que parece que no están cumpliendo con los derechos de las mujeres y las niñas. Todas esas funciones quien las hace es un grupo de personas que es el comité CEDAW. Todo esto lo vamos a ir viendo más adelante. El comité es el que se encarga de que se cumplan, de velar por los derechos de las mujeres, de comprobar que los países están cumpliendo con los derechos de las niñas. Está formado por un grupo de personas expertas, por 23 personas que son de todas las partes del mundo. Es un grupo de personas además que es independiente, aunque sean de distintas partes del mundo, cuando hacen el trabajo en la CEDAW no están representando a sus. ¿Cómo comprueba este comité, este grupo de personas expertas, que los países están cumpliendo con los derechos de las mujeres y de las niñas? Pues lo puede hacer de tres maneras, de tres formas. La CEDAW le permite comprobar que los países están cumpliendo con los derechos a través de los exámenes, examinando a los países, y su protocolo facultativo le permite comprobar que están cumpliendo los países con los derechos de las mujeres y las niñas con las comunicaciones individuales, es decir, con las denuncias, quejas de las mujeres, y con las investigaciones, investigando a los países. Vamos a seguir avanzando. El comité CEDAW, como os he dicho, puede recibir información sobre las mujeres y las niñas, pero es muy importante que también recibe información sobre las mujeres y las niñas con discapacidad. Hay que usar la CEDAW para reclamar los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad, porque ya hemos dicho que ellas están mucho más discriminadas. Y además la CEDAW tiene que conocer qué temas son de interés para las mujeres y para las niñas con discapacidad. Vamos a ver cómo pueden participar las ONG en el trabajo del comité CEDAW, en todas esas funciones que hemos dicho que el comité hace. La participación de las ONG es muy importante y el comité las tiene muy en cuenta. El comité recibe información, mucha información de mujeres y niñas, pero recibe menos información de las mujeres y niñas con discapacidad. Por eso es importante que las ONG le den información al comité para que conozca los problemas reales de las mujeres y las niñas con discapacidad. Y las ONG pueden participar en el trabajo del comité de dos maneras fundamentalmente. Una es enviándole esa información por escrito en lo que se llaman informes alternativos. Y otra de las cosas que puede hacer, darle esa información de manera oral, hablando con ellos, dialogando con ellos, y a través de lo que se llaman intervenciones orales. Vamos a ver en qué momento pueden entregar esos informes o pueden hacer esas intervenciones orales. Em, y la información por escrito hemos dicho que la hacen con los informes, con unos informes que se llaman informes alternativos. Las ONG les pueden enviar al comité un informe alternativo que también se llama informe sombra. Puede además enviarle distintos tipos de informes, contándole distintas cosas en cada uno de ellos,
contándole los problemas reales de las mujeres y de las niñas de su país. Se llama informe sombra porque al comité le llega información del país directamente, pero es muy interesante que le llegue un informe alternativo, un informe sombra, para que pueda ver también la información real, para comprobar si el país está contando todos los problemas em, sobre las mujeres y las niñas. Las ONG te pueden dar más información sobre esos problemas más, más reales. Y las intervenciones orales para que una ONG pueda hablar con el comité en ese informe alternativo, en ese informe sombra, le tiene que decir que quiere hacer intervenciones orales, que quiere hablar directamente con el comité para que conozca directamente el comité los problemas de las mujeres y de las niñas. Y ahora vamos a ver en qué momento. Em, ¿Cómo pueden defender los derechos de las mujeres y las niñas en el comité CEDAW, las ONG? Bueno, pues hemos dicho que CEDAW hacía exámenes, recomendaciones generales, declaraciones, pues en el examen se pueden defender los derechos de las mujeres y las niñas y también pueden intervenir las ONG. Para poder intervenir en el examen, lo primero que debemos de conocer es las fechas que se va a examinar el país, nuestro país. Y esa información está en la página web del comité. Vamos a ver qué pasos se dan en ese examen y dónde puede intervenir, cómo puede colaborar, participar las ONG para defender los derechos de las mujeres y las niñas. Para que comience el examen de un país, primero el país tiene que enviar un informe. El informe puede ser inicial o periódico. El comité examina a los países cuando se comprometen a defender los derechos de las mujeres y las niñas y al año de firmar eso y de ratificarlo, ratificar es comprometerse, em, le hace un examen y después le hace un examen cada 4 años para comprobar que está defendiendo realmente los derechos de las mujeres. Pues cuando el país envía ese informe, las ONG pueden enviar un informe alternativo, un informe sombra contándole los problemas reales de las mujeres y de las niñas. Ese informe del país se traduce a las lenguas oficiales y eh, el comité elabora una lista de preguntas para hacérsela después en el examen. Las ONG también pueden enviarle al comité una lista de preguntas eh, para decirle que se las haga también a su país cuando los vaya a examinar. El país responde esa lista de preguntas, de cuestiones y preguntas, y en ese momento las ONG pueden volver a participar, bien respondiendo la lista de preguntas del país o bien esperando a ver las respuestas que ha dado su país y complementar esas respuestas, añadir más información a las respuestas que ha dado su país. Cuando el comité ya tiene tanto el informe como las respuestas a las listas de preguntas es cuando comienza el examen del país. En ese examen del país, primero el comité se puede reunir con las ONG que lo hayan solicitado en los informes, lo puede hacer en reuniones públicas y en reuniones privadas y si los ha solicitado la ONG, pues le podrá contar directamente al comité cuáles son los problemas reales de las mujeres y de las niñas en su país. Después el comité les hace el examen a cada país. Ese examen que llaman diálogo constructivo porque el comité pregunta y el representante del país responde, un diálogo. En ese momento eh, las ONG pueden estar presentes, pero no pueden intervenir realmente. Una vez el comité ya tiene toda esa información, porque tiene el informe, tiene la pregunta, ha hablado con las ONG y ha hablado con el representante del país, en ese momento el comité se reúne, analiza toda esa información
ve qué problemas son los que más le preocupan sobre las mujeres y las niñas de ese país y le da un documento con las recomendaciones que hace al país para que esos problemas dejen de existir, para que las mujeres y las niñas dejen de tener esos problemas en el país. Ese documento que les da se llama observaciones finales, en el que le dice cuáles son las cosas que más le preocupan, dos, tres, cuatro cosas que más le ha preocupado al comité y le dice cómo resolverlas en las recomendaciones finales. Más tarde el comité, en esas recomendaciones finales también pueden participar las ONG, porque las ONG en los informes pueden incluir datos sobre cómo podría solucionar los países los problemas de las mujeres. El comité también hace un seguimiento, comprueba que el país está haciendo lo que le ha dicho que hagan las recomendaciones. Y, y el país tiene que enviar a los 2 años un informe diciendo qué cosas son las que hay para resolver el tema de las mujeres. Ahí también puede intervenir las ONG entregando otro informe alternativo contando lo que está haciendo el país o lo que no está haciendo. Esta es una manera que tiene las ONG de participar en el trabajo del comité y de defender los derechos de las mujeres y de las niñas. Hemos dicho que entregan varios informes alternativos y en esos informes alternativos normalmente primero se hace una presentación de la ONG, cuál es su objetivo, a qué grupos de personas defiende. Después se hace un resumen del problema, el problema que tienen las mujeres y las niñas en su país. Y en tercer lugar, se le da detalle de ese problema, mucha más información más detallada del problema. Además, en ese mismo apartado o en un cuarto apartado, en el apartado número 4, puedes incluir las recomendaciones para que haga su país, para que haga el país y que deje de haber esos problemas. Esas recomendaciones después puede tener en cuenta el comité en las observaciones finales, una vez termina el examen del país. Y aquí en el informe alternativo también debe incluir si quiere hablar con el comité, quiere hacer una intervención oral. Hemos visto una de las maneras que las ONG tienen para defender los derechos de las mujeres y de las niñas y de trabajar con el comité en ese de derechos. Hemos visto las opciones que da la CEDAW. Ahora vamos a ver las que pueden hacer dentro del protocolo facultativo. El protocolo facultativo, que es un complemento, hemos dicho un complemento de la CEDAW, que se creó en el año 2000 y lo que quiere es darle más herramientas a la CEDAW para que defienda los derechos de las mujeres y de las niñas y que así la CEDAW sea más fuerte, pues este protocolo permite presentar denuncias, presentar quejas ante el comité y las ONG pueden presentar quejas, pueden presentar denuncias de, de derechos que no se están cumpliendo en alguna mujer o en algunas mujeres. Aquí veis, estas quejas, denuncias son las comunicaciones individuales. Vamos a ver ahora cómo pueden participar las ONG en las comunicaciones individuales. Las comunicaciones individuales es una información que puede enviar la ONG al comité. Esa información es una queja, una denuncia sobre una mujer a la que no se han respetado los derechos en su país. Las comunicaciones las envían bien las mujeres o alguien que represente a esa mujer. Es una denuncia sobre una mujer concreta, sobre algo que le ha sucedido a ella en concreto, un problema concreto que además, antes de presentarla al comité, esa denuncia la ha tenido que presentar en su país y si en su país de ninguna manera le han resuelto este tema, la justicia de su país, entonces puede acudir
al comité CEDAW para que el comité intente solucionarlo. La ONG, representando a esa mujer o a esas mujeres, puede enviar una comunicación al comité. El comité va a analizar esa información y, y va a ver si puede ayudarla, si la comunicación, si la queja, si la denuncia cumple todos los requisitos que el comité eh, estima, ¿no? Si cumple todos los requisitos esa denuncia, pues el comité intentará ayudar a esa mujer y le dará unas recomendaciones al país en un documento que se llama dictamen final. En ese documento le dice al país qué es lo que tiene que hacer para que a esa mujer le resuelvan su problema. Otra de las funciones que tiene el comité CEDAW es elaborar recomendaciones generales. Hemos dicho que la CEDAW podía hacer exámenes a los países y ahora vamos a ver recomendaciones generales. Las recomendaciones generales explican algún contenido de la convención, un artículo o algún tema muy importante para las mujeres que parece que los países no lo han entendido muy bien o que no saben cómo resolver ese problema, no saben cómo ese derecho pueden disfrutarlo las mujeres. Entonces el comité hace una recomendación general porque es para todos los países. Recomienda cómo poder solucionar ese problema. En estas recomendaciones generales también pueden participar las ONG. Vamos a ver cómo. En la recomendación general, el comité elabora, hace un documento básico sobre qué recomendación quiere hacerle a los países sobre algún problema concreto de mujeres y ese documento más básico se lo envía a las ONG para que las ONG vean si está todo bien o si se quiere incluir algo más o si se tendría que eliminar algo o si puede modificar algo. Una vez las ONG lo leen, pues pueden hacer sus aportaciones a esa recomendación general, pues añadiendo, modificando o cambiando algo. Una vez el comité tiene todas esas aportaciones de las ONG, se reúnen un día y lo debaten y hablan con todo el mundo para ver cómo va a ser esa recomendación, para que incluya todas las aportaciones de todo el mundo, para que las ONG puedan hablar con el comité en ese día del debate general. Antes en el informe ha tenido que solicitar lo que quiere hablar con ellos directamente. Cuando el comité ya tiene toda esta información, con toda esta información de los documentos, del informe alternativo y con lo que se ha hablado el día del debate general, el comité hace un borrador, el borrador de las recomendaciones con todo lo que se ha hablado y con todo lo que se han enviado. Y se lo vuelve a enviar a las ONG para ver si hay que hacer pequeñas modificaciones, hay que incluir algo más o hay que anular algo de lo que las ONG le vuelven a enviar un informe alternativo revisando todo el documento de la recomendación general. Ya ahí terminaría esta, ¿no? Por lo cual, las ONG también tienen un trabajo muy importante cuando se elaboran las recomendaciones generales, es muy importante que estén en ese trabajo del comité, contando los problemas reales de las mujeres y las niñas con discapacidad. También pueden participar las ONG en los eventos paralelos. Los eventos paralelos son actividades que se hacen en los días en los que el comité examina a los países en las evaluaciones del comité. Y las ONG pues pueden acudir con grupos de mujeres y de niñas, grupos de mujeres y de niñas con discapacidad del país, pueden invitar a otras personas, pueden invitar a ONG y hacer reuniones para hablar de temas que preocupan a las mujeres y a las niñas, a las mujeres y las niñas con discapacidad de ese país.
Con todo esto, hemos visto cómo las ONG pueden participar en el trabajo del comité. Em, Ahora vamos a ver qué, qué instrumentos pueden utilizar las ONG cuando quieren defender los derechos pues, ante la justicia, ¿no? Em, las ONG cuentan con distintos documentos, distintos instrumentos de la CEDAW para decirle a la justicia que aquí están los derechos de las mujeres que están reconocidos internacionalmente y que tienen que cumplir esos derechos. Hay varios instrumentos, hay varios documentos que se pueden utilizar para defender esos derechos de las mujeres y de las mujeres y de las niñas con discapacidad. Em, Son estos cuatro instrumentos, tres instrumentos nos los da la CEDAW, las observaciones finales, las recomendaciones, las declaraciones del comité. Las observaciones finales era el documento que te daban cuando finalizabas el examen, ¿recordáis? Las recomendaciones generales, lo que acabamos de ver, que son los documentos con recomendaciones para todos los países. Ahora veremos qué es la declaración del comité. Y también hay otro instrumento muy importante que nos lo da el protocolo facultativo, que es el dictamen final, cuando hemos visto que podían, o las mujeres podían presentar una denuncia, una queja, una comunicación igual, el comité también te da un dictamen final con una recomendación al país. Pues estos cuatro instrumentos son muy útiles para defender los derechos de las mujeres y de las mujeres y las niñas. Vamos a verlo aquí organizados, ¿vale? Hemos dicho que las observaciones finales nos dan un documento. Primero tenemos para defender, por supuesto, a la CEDAW con sus artículos. Para defender los derechos de las mujeres y de las niñas tenemos también las observaciones finales, nos las da el examen al país. Tenemos las recomendaciones generales, tenemos las declaraciones del comité y en el protocolo facultativo tenemos el dictamen final, que es el que te dan cuando presentas una comunicación individual, una denuncia, una queja. Las observaciones finales es el documento que te daban en el examen del país, en la CEDAW, en el que el comité te decía que dos, tres, cuatro problemas graves tenían las mujeres y las niñas en ese país y le daba al país unas recomendaciones para solucionar esos problemas. Estas observaciones finales son muy importantes porque el país tiene que cumplirlas. Otro instrumento para defender los derechos son las recomendaciones generales, que ya hemos dicho que explicaban un artículo o un tema importante para las mujeres y niñas y que los países también tienen que tenerlas en cuenta y respetarlas y llevarlas a cabo. Las declaraciones del comité, que no las hemos visto, en las declaraciones del comité, el comité aclara lo que el comité piensa sobre un tema importante que está pasando en ese momento o que está relacionado con los derechos de las mujeres y de las niñas con discapacidad. Es una declaración que hace para todo el mundo, para que se entere todo el mundo. Y hay dos declaraciones muy importantes para las mujeres y las niñas con discapacidad. La declaración del Comité sobre los derechos sexuales y reproductivos de la discapacidad, la que habla pues sexuales y reproductivos y derechos eh, en protegida y que a nivel de salud, en el caso, parto, en la lactancia, en las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, en que se respete todos los temas sexuales de las mujeres y de la discapacidad. Em, y también la declaración del comité sobre el acoso sexual contra las mujeres y las niñas con discapacidad. eh, Sobre que a las niñas y a las mujeres no sufran violencia sexual ni abusos sexuales.
es un instrumento muy importante. Y por último, el instrumento que nos da el protocolo facultativo, examen final del protocolo facultativo, que es cuando se presenta la comunicación, la queja, las comunicaciones individuales. Este documento, este dictamen final, también lo tiene que cumplir el país para para que se defiendan los derechos de las mujeres y de las niñas. Todos estos documentos son útiles para defenderlo y llevarlo ante la justicia y para que así el país esté obligado, en caso de que se haya hecho, a dar los derechos de las mujeres y de las mujeres y las niñas. Es muy importante, es muy importante que las ONG em, se unan para defender los derechos de las mujeres y de las niñas, y los derechos de las mujeres y de las niñas con discapacidad, que no vayan solas a defender. Las colaboraciones hacen que todo cobre más fuerza y hay que colaborar con las ONG de mujeres, con las ONG del movimiento feminista de tu país. Hay que colaborar con las ONG de discapacidad y hay que colaborar con las ONG de mujeres con discapacidad. Hay que organizarse para que entre todas puedan llevar más información al comité y se pueda defender de mejor manera los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. Nos quedamos con un resumen de todas las funciones del comité CEDAW, el examen, las recomendaciones, las decisiones y su protocolo facultativo que nos permite hacer ¿vale? Las Y con esto finalizamos este vídeo. Os animamos a conocer más, a saber más sobre los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad y sobre cómo defenderlos. Tenéis la CEDAW, lectura fácil en esos vínculos y además en la página web del Aula de Derechos Humanos de la Fundación Mi Mujeres vais con vídeos de mujeres con discapacidad donde cuentan sus experiencias sobre estos temas. Tenéis mucha más información, mucho más vídeos, mucha más bibliografía en el Aula de Derechos Humanos de la Mi Mujeres. Y si queréis saber cuánto habéis aprendido sobre cómo defender los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad, podéis hacer el cuestionario Lectura Fácil que encontraréis en el Aula de Derechos Humanos de la Fundación Ser Mujeres. Ánimo y adelante. Y recordad que entre todas podemos hacerlo, entre todas podemos conseguirlo. Avanza la siguiente unidad didáctica 9, el trabajo de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas, CSW, y su incidencia para con los grupos desfavorecidos de mujeres.